Buenos días. Mi grupo está conformado por Juan Camilo Navarro Caicedo, Luz Ángela Bonel Moreno y quien les habla, Diana Marcela Páez López. Nuestro proyecto de grado se titula La percepción de los jóvenes entre 13 y 17 años frente a la violencia en sus contextos familiares y socioculturales en Buenaventura, desarrollado en la Corporación Universitaria Iberoamericana con el propósito de obtener nuestro título en la especialización en el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia, asesorado por la docente Ligia Cecilia Telles. El problema de investigación son efectos psicológicos y emocionales causados por múltiples manifestaciones de violencia que permean a los jóvenes de Buenaventura. Con base a esto surgió nuestra pregunta de investigación. ¿Cuál es la percepción de los jóvenes bonaerenses entre 13 y 17 años frente a la violencia en sus contextos familiares y socioculturales? Y a partir de esta pregunta de investigación surgen tres preguntas orientadoras, las cuales son, primero, ¿cuáles son las fuentes potenciales que alimentan el ciclo de violencia que impacta a la sociedad bonaerense? Segunda, ¿cómo afecta la violencia social y comunitaria en el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes? Y tercera, ¿cómo se entretejen los distintos tipos de violencia en el contexto de Buenaventura? El objetivo general de esta investigación es comprender cuál es la percepción de jóvenes entre 13 y 17 años frente a la violencia en sus contextos familiares y socioculturales en Buenaventura, Colombia, desde la teoría de los ecosistemas de Bronfenbrenner. Y en base a este objetivo general, surgen tres objetivos específicos, los cuales son, primero, identificar los mecanismos sociales e institucionales que retroalimentan la permanencia de los entornos violentos. Segundo, indagar los efectos que tienen los contextos violentos en el desarrollo. Y tercero, definir los tipos de violencia que permea con mayor frecuencia. Teniendo en cuenta que estos periodos de violencia se han ido convirtiendo en un fenómeno con un gran aumento en los últimos años y que son recientes en la localidad, es necesario hacer un diagnóstico profundo sobre cómo los jóvenes interpretan y responden a la violencia en sus entornos. Comprender estas dinámicas permitirá desarrollar intervenciones efectivas que no solo aborden las consecuencias inmediatas de la violencia, sino que también promuevan un cambio cultural hacia la no violencia. Asimismo, se requiere dimensionar las repercusiones sociales que esta constante exposición podría tener a lo largo de su desarrollo. La exposición a la violencia también puede llevar a comportamientos agresivos entre los jóvenes. Aquellos que crecen en entornos donde la violencia está normalizada pueden reproducir estas conductas, lo que no solo afecta a sus relaciones interpersonales, sino que también puede resultar en un aumento del conflicto y la exclusión social dentro de sus comunidades. La violencia en Buenaventura, especialmente entre los jóvenes de 13 a 17 años, tiene profundas implicaciones en su rendimiento académico y en su desarrollo personal. La exposición a la violencia no solo afecta su salud mental y emocional, sino que también limita sus oportunidades de crecimiento y perpetúa ciclos de pobreza y exclusión social. Esta disminución en el rendimiento académico puede atribuirse a varios factores, incluyendo la ansiedad, la depresión y la falta de concentración, que son muy comunes entre los jóvenes que viven en estos contextos violentos. Es por esto que las causas de la violencia en Buenaventura son multifacéticas. La transmisión intergeneracional de conductas violentas es un factor clave. Los jóvenes que crecen en entornos violentos a menudo replican estos patrones en sus propias vidas. Además, la oferta económica de grupos armados atrae a muchos jóvenes, especialmente en un contexto donde el desempleo es alto y las oportunidades económicas son limitadas. Esta situación crea un vínculo donde la pobreza y la violencia se retroalimentan mutuamente, perpetuando un estado de exclusión social y de vulnerabilidad. Marco teórico. Nuestra investigación se apoyó en la teoría ecológica de Uriel Bronfenbrenner.
en la cual abordaremos 4 de sus ecosistemas. Microsistema. Se refiere al patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales que los individuos en desarrollo, adolescentes entre 3 y 17 años, experimentan o interactúan en su actualidad. Esos entornos son la familia, la escuela y el grupo de amigos que juegan un papel fundamental en la percepción de la violencia. Mesosistema. Aquí se destaca las interacciones y relaciones de los diferentes entornos que influyen en la perspectiva de los jóvenes sobre la violencia en Colombia. Las conexiones entre la familia, la escuela, la vecindad y el grupo de amigos. Exosistema. Se comprenden las instituciones como la iglesia, el gobierno local, pero también los medios de comunicación y entretenimiento que pueden tener un impacto significativo en la forma en que se percibe y se maneja la violencia en los contextos familiares y socioculturales. Macrosistema. En Colombia, el gobierno ha implementado políticas para abordar la violencia doméstica, pero a menudo se centra en la visión tradicional de la violencia, enfatizando en el castigo, la intervención penal y priorizando a las mujeres como las principales víctimas. Marco conceptual. Se hace necesario desarrollar los siguientes conceptos relacionados con nuestro objetivo de la investigación, los cuales son desarrollo humano. Este está íntimamente relacionado con los contextos y con la adaptación a estos. Percepción. Se considera como un elemento crucial que establece la relación entre la realidad interna del sujeto y los acontecimientos externos. Jóvenes entre 3 y 17 años. La adolescencia se puede dividir en 3 etapas. En este sentido, el presente trabajo de investigación abarca un periodo cercano a finalizar la adolescencia temprana hasta culminar la adolescencia media. Contexto familiar. Según la Real Academia de la Lengua Española, la palabra contexto responde a un entorno físico o situación ya sea político, histórico o cultural, o de cualquier otra índole en el cual se considera un hecho. Es importante porque es donde la percepción de los sujetos también puede afectar su comprensión de los contextos. Contexto sociocultural en Buenaventura, en donde confluyen sociedad y cultura, es decir, la sociedad bonaerense. Esta tiene un impacto en el desarrollo de la percepción de los sujetos frente a su entorno y sus posibilidades. Es aquí donde la historia de la violencia y la vulneración de los derechos en Buenaventura cobra una gran relevancia. Violencia. El fenómeno de la violencia es multidimensional, es decir, puede identificarse potencialmente en todos los entornos intersubjetivos e incluso intrasubjetivos. Es de aclarar que todo tipo de violencia es una vulneración a los derechos humanos y esta afecta significativamente el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, perjudicando su salud física y emocional, su desarrollo cognitivo y su autoestima y sus relaciones interpersonales. Ahora bien, hablaremos de nuestro marco metodológico. El diseño de esta investigación es cualitativo. Para ello, nos apoyamos en el texto Metodología de la Investigación de Sampieri y Mendoza 2020, el cual plantea que este se lleva a cabo cuando el propósito es examinar la forma en que los individuos perciben y experimentan fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista e interpretaciones y significado. Nuestro estudio es de tipo fenomenológico, el cual se basa en la indagación y análisis de experiencias vividas de un grupo de jóvenes adolescentes de Buenaventura. Nuestro instrumento es la entrevista a profundidad, la cual busca obtener información relacionada a los acontecimientos vividos, creencias, actitudes y opiniones de los jóvenes adolescentes frente a la violencia. Nuestra población. Para el desarrollo de esta investigación es crucial reconocer la historia de la violencia que ha vivido el territorio y comprender cómo esta historia ha permeado las realidades actuales. Es por ello que se realizó mediante una técnica de muestreo por conveniencia, en donde se
trabajó con 10 jóvenes entre 13 y 17 años, usuarios de un externado ubicado en una de las zonas vulnerables de la Comuna 6 en Buenaventura. Por último, tenemos nuestro procedimiento, el cual se divide en 4 etapas. En la primera fase, tenemos la recolección y análisis. Esta recolección y análisis se llevó haciendo una indagación exhaustiva, tanto a nivel internacional, nacional y local, de la percepción que tienen los jóvenes frente a la violencia. En nuestra segunda fase, realizamos la aplicación de las entrevistas. Cogimos a ese grupo de 10 jóvenes y entablamos una muy buena relación para que ellos lograran abrirse hacia nosotros sin darnos a conocer esas experiencias vividas, esa percepción que ellos tienen frente a la violencia. En la tercera fase tuvimos el análisis del instrumento. Aquí sacamos una tabla con los códigos relacionados con nuestra investigación, los cuales se distribuyeron en familias de códigos. Y nuestra cuarta fase y última fue la transcripción de las entrevistas y extracción de fragmentos discursivos representativos. Aquí nuestro trabajo se basó en coger esos pequeños artículos, fragmentos de la entrevista en donde los jóvenes nos explicaban esa percepción que han tenido de la violencia, donde los jóvenes nos contaban los momentos que han tenido que vivir de bullying en sus colegios o observar el bullying a otros compañeros, los momentos en los que han tenido que vivir la muerte de un familiar a manos de pandillas, el ataque de pandillas entre barrios y muchas otras cosas de circunstancias de violencia que nos dejaban en realidad perplejos frente a esto. A partir del análisis que se hizo al instrumento surgieron una gran lista de códigos. De esos códigos fueron referenciados por los entrevistados un total de 93, los cuales fueron distribuidos en 13 familias de códigos, los cuales facilitaron la organización y comprensión de los fragmentos discursivos proporcionados por los entrevistados. Son los códigos que se pueden evidenciar en la imagen. Sin embargo, para facilitar la transmisión de la información en esta presentación, se decidió seleccionar las familias de códigos con mayor número de códigos destacados. ¿Qué hace un código destacado para esta investigación? Un código que se haya mencionado un mínimo de 5 veces en adelante. Hay dos familias de códigos que fueron las principales, las que destacan por tener mayor número de códigos destacados. Serían la familia de códigos denominada interacción social y la familia de códigos denominada transgresión. A pesar de esto, es necesario también mencionar que en la familia de códigos comportamiento cuenta con el código mayormente referenciado, que es el código golpes, con un total de 63 menciones. Ningún otro código tiene tantas menciones como ese. Eso es importante porque indica cuán presente está la violencia física en el imaginario de los jóvenes. La familia de códigos de interacción social es muy importante porque da cuenta del contexto, precisamente contexto que es uno de los conceptos más importantes para esta investigación. Cuenta con actores y escenarios, y es así como se construyen los contextos. Entonces están actores como la familia, los amigos, los vecinos, la comunidad, las bandas también y las pandillas. Estos actores entretejen una serie de eventos que se dan en los distintos escenarios, en escenarios como el colegio, los barrios, las comunas, entre otros espacios. Ahora bien, la familia de códigos transgresión habla sobre algo distinto a la familia de códigos anterior. La familia de códigos anterior hablaba sobre actores y escenarios, pero ya la familia de códigos transgresión tiene que ver con actos violentos, por supuesto, actos que quebrantan el lazo social, actos que rompen con la comunidad, que rompen con la sociedad. Por ejemplo, el matar, el bullying, las riñas, los disparos, la discriminación, entre otros actos, precisamente lo que hacen es romper con esa posibilidad de relación sana entre sujetos, entre personas. Posterior a este análisis de resultados, se hace un cruce con el marco teórico que sustenta la investigación, que es la teoría de los ecosistemas de Uri-Bronfenbrenner, para redistribuir los códigos en 4 categorías, que por supuesto se entienden distinto a la luz de esta investigación, porque es necesario que cada categoría pueda recoger los códigos que se alojan en ella.
Entonces, en este sentido, el microsistema ya no se entiende solamente como un nivel de proximidad para el sujeto en sus distintos entornos, como se entiende en la teoría original, sino que se entiende como una categoría de un nivel introspectivo y de toma de decisiones, donde se forman juicios de valor. Esto teniendo en cuenta que es la mayor cercanía que el sujeto tiene y qué mayor cercanía que su propia psique. Entonces, aquí se reúnen códigos que tienen que ver con las experiencias, códigos que tienen que ver con las decisiones como defenderse, pedir ayuda, códigos que tienen que ver con juicios de valor como el respeto o la culpa. En el mesosistema se entienden ya los códigos que tienen un nivel de proximidad intersubjetivo, es decir, donde el otro ya tiene mayor relevancia, no solamente para señalarlo, para imaginarlo o para interiorizarlo o usarlo de modelo, que es lo que ocurre en el microsistema, sino que aquí en esta categoría de mesosistema ya se identifican escenarios y actores. En interacción social se identifican los escenarios y los actores, pero en transgresiones se identifican actos. Y aquí en el mesosistema también se reúnen esos actos. ¿Por qué? Porque esos actos están asociados a un nivel de proximidad intersubjetivo. Es decir, ahí hay otro con su cuerpo ejerciendo también algo que va más allá del poder de decisión del entrevistado. Es decir, tanto el entrevistado puede ser el actor que ejerce la fuerza y abusa del otro, como puede ser el abusado por el otro. Y a esto es lo que se refiere el mesosistema. El exosistema se entiende como una categoría ya de un nivel abstracto de esa proximidad intersubjetiva, ¿cierto? Entonces aquí hay códigos que tienen que ver como la intervención, los proyectos de intervención social, están los códigos como policía, y están códigos que se relacionan precisamente con las altas esferas. En la categoría del macrosistema se encuentra entendida en tanto acumulación intergeneracional de saberes y culturas que atraviesan la ley y el lenguaje a nivel individual y colectivo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en el macrosistema ya aparecen las tradiciones, aparece la religión, aparece la ideología. Y es por eso mismo que en macrosistemas se encuentran códigos como homofobia, machismo, feminismo, la paz, la denuncia. La paz es una exigencia que se hace a nivel social, pero que implica a todos los actores, incluso al gobierno nacional. Y la denuncia es una forma de invocar la constitución política, es decir, reúne los derechos de todos para proteger los propios. Entonces, como conclusión, se encuentra que los tipos de violencia que mayormente permean a la población del estudio son la violencia doméstica, el crimen organizado, la violencia asociada al conflicto armado, la violencia escolar y el abuso infantil. La violencia en la adolescencia se perpetúa por una combinación de factores individuales, familiares, escolares y sociales que se retroalimentan mutuamente. ¿Esto qué quiere decir? Que la violencia que se vive en el barrio afecta a la violencia que se vive en la escuela. Asimismo, también afecta a la violencia que se vive en el hogar. La permanencia en contextos violentos para los jóvenes lleva a que la respuesta agresiva se convierta en un aprendizaje necesario para la supervivencia social. Y el escenario mayormente mencionado para estos fines es la institución educativa, porque es el lugar donde ellos actúan todos estos actos violentos que logran evidenciar por fuera. Algunos jóvenes tienden a ser mucho más introvertidos o evadir el contacto social con el fin de evitar algún problema que ponga en peligro su integridad física y la de su familia. La ausencia o ineficiencia de las autoridades o las entidades estatales también ha producido efectos directos en la población, llevando a que silenciar las realidades sea una medida de protección. Para finalizar, estos son algunos de los recursos que se utilizaron para la construcción de este trabajo investigativo, pero se recomienda revisar el documento original en donde se encuentra también la rejilla en la cual nosotros recogemos todos los recursos que fueron muy necesarios para poder lograr la construcción de este informe de investigación. Muchísimas gracias a todos por su atención.